El steel frame, lo que habitualmente se lo conoce como en el mercado como steel frame o steel framing, básicamente es una composición de perfiles que arman la estructura de una construcción, o sea, reemplazan a lo que es una estructura portante o de ladrillos portantes por perfiles de acero galvanizado. Y esta estructura, que está conformada por perfiles tipo C y perfiles U, tienen características que hacen que el sistema sea mucho más ágil en el proceso de construcción. O sea, la construcción de una vivienda con steel framing se reduce a 1/3 de lo que es la construcción tradicional. A nivel de lo que es peso, una vivienda con steel framing pesa 7 veces menos que una construcción tradicional, con lo cual es un sistema que se puede utilizar en distintos ámbitos, tanto para una construcción de cero o eventualmente una ampliación sobre una planta alta de una vivienda existente. Es ideal porque la sobrecarga que eventualmente transmite a la construcción existente es mucho menor. Otro factor que es realmente muy importante en el sistema constructivo es el ahorro energético, el confort que brinda por las características que tiene el sistema. El sistema básicamente se compone por una estructura, o sea, un esqueleto que está hecho con acero, y después está compuesto por una sucesión de multicapas que terminan conformando todo lo que es el sistema constructivo. Y esa sucesión de multicapas permiten darle las condiciones de aislación hidrófuga, de aislación acústica, de aislación térmica, y que terminan dando como resultado una condición de habitabilidad superior a una construcción tradicional. Y le preguntamos al arquitecto Viegas sobre cómo ha sido la incorporación del steel frame en la Argentina. Y al comienzo lo más que generaba y llamaba mucho la atención era el efecto del golpe. O sea, uno le explicaba las características del sistema, las bondades del sistema, y el usuario lo que terminaba haciendo es arrimarse a una pared y golpear la pared y decir suena hueco. Inmediatamente la respuesta es que suena hueco no significa que sea de inferior calidad. Es más, en una construcción tradicional, cuando se hace una mampostería de doble pared, se deja una cámara de aire. Precisamente la cámara de aire es aire, cumple la función de lo que sería eventualmente el aire dentro de este sistema. El aire también es un muy buen aislante, con lo cual siempre hay de alguna manera respuestas a las dudas que tienen de alguna manera los potenciales consumidores. Pero a medida que fue pasando el tiempo, el incremento de las tecnologías digitales permitieron que de alguna manera la gente, sin la necesidad de tener que viajar al exterior, empiece a conocer las bondades y las características del sistema. Entonces empezó a ver cómo estaba conformado el sistema, cuáles son los elementos que se utilizan, las características que tienen estos elementos, que son todos elementos fabricados en plantas industriales que tienen todo un proceso de control de calidad muy riguroso, que terminan dando como resultado un producto de muy alta calidad, con una incidencia de recursos inferiores a la construcción tradicional, en menores tiempos de ejecución, y a nivel de costos, digamos, estamos hablando de valores similares a la construcción tradicional, pero con una utilidad en todo lo que se refiere a la eficiencia de la construcción superior a la tradicional. Y tiene razón el arquitecto Viegas que muchas veces nos vemos tentados a golpear la pared para ver cómo suena cuando conocemos el sistema del steel frame, pero también están buenas las experiencias de cerrar la puerta y escuchar cómo se aísla el ruido de una habitación a otra y diferentes cuestiones que tienen que ver con la eficiencia de esta pared. Y Fernando Mendiburo, uno de los socios del Centro de la Construcción en Seco, ahí en calle Maciá, en la ciudad de Paraná, nos va a contar sobre cómo el sistema fue ingresando en la región y que finalmente fue el usuario el que le solicitó a los profesionales que determinada ampliación la querían realizar con el steel frame. En general, la gente, o sea, el usuario común, hoy en día, gracias a la comunicación, tiene mucho acceso a la información y muchas veces es el usuario el que le lleva la inquietud al profesional.
y que de alguna manera a veces lo ponen en un brete de tener que investigar sobre lo que el usuario le lleva. O sea, nosotros vemos que cada vez más el usuario final es el que se interesa por estos sistemas y el que está buscando otras alternativas a lo que es la construcción tradicional, digamos. Yo creo que todavía la gente no ha caído mucho en la cuenta de que la energía no tiene el costo que realmente debería tener. Entonces, cuando eso pase, ahí nos vamos a empezar a preocupar realmente qué hacemos con las construcciones que tenemos, que son totalmente deficientes desde el punto de vista energético, ¿no es cierto? Este sistema, una de las principales ventajas que tiene es justamente eso, digamos, que permite con paredes delgadas, digamos, estamos hablando de 15 centímetros, equiparar a una aislación que con una construcción tradicional debería ser de más de 1 metro. ¿No es cierto? Entonces eso implica de que la eficiencia energética que aporta este sistema realmente es muy superior a lo que se puede lograr con la construcción tradicional. Y sin dudas que en estos tiempos tener una pared eficiente en términos de rendimientos energéticos y en cuestiones sonoras es más que importante, sobre todo a la hora de pagar la cuenta a fin de mes de las tarifas energéticas. Pero le preguntamos al arquitecto Viegas sobre cómo es la tasa de crecimiento en la Argentina de este sistema. Como te comentaba, por lo menos desde que yo lo vengo monitoreando, desde que entré en este tipo de técnica de construcción, tiene un crecimiento sostenido, sustentable, con una tasa de crecimiento baja en los últimos 20, 25 años, pero se empieza a notar que en los últimos 3, 4 años esa tasa de crecimiento se empieza a incrementar en forma realmente muy importante. El principal, de alguna manera, freno que tenía con este tipo de técnica de construcción es el tema gubernamental, el tema de los gremios, ¿no? Porque muchas veces se asocia que es un sistema constructivo que utiliza menos mano de obra o es menos tiempo, entonces se utiliza menos cantidad de gente y ahí hay un tema, el peso de los gremios, y es complicado, pero lo que estamos observando en estos últimos tiempos es que desde la parte del gobierno se están empezando a especificar obras como por ejemplo el plan de los 1000 jardines de infantes que se quiere hacer en el país. Está especificado hacerlo con steel framing, los planes de vivienda que se están empezando a realizar para paliar el déficit habitacional que tenemos, también ya se empiezan a incorporar dentro de los pliegos como solución aceptable el steel framing, con lo cual eso también ayuda muchísimo, que desde el punto de vista del ente gubernamental sean más proactivos a aceptar este tipo de tecnología de construcción.